el placer, el agrado y principalmente la necesidad de encaminarnos a la columna de derechos humanos, que como ya nos tiene acostumbrados por suerte, está a cargo de Esteban Pereira, a quien vemos hoy en situación laboral, ¿no? Ahí atrás como corresponde, como me gustan a mí esas carpetas con archivo, con cosa linda, ¿no? Esas cajitas celestes Sí, duras sí, que sí, se sí. bancan, que le pongas cosas arriba. Que le pongas cosas arriba y que sí, que son abiertas y que las cosas que debe haber ahí, pero las cosas mucho más importantes y más interesantes que tiene para comentarnos Esteban Pereira, a quien ya saludamos, le decíamos buena mañana. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buenos días, Facundo, Pablo, ¿cómo andan? Sí, como dijeron, hoy los atiendo acá desde la oficina. Buenos días a todos y todas también que nos están escuchando. Sí, son cajas que, bueno, como pueden ver, van quedando con cosas que hemos usado en causa. Viene de la época más del papel, cuando se usaba más el papel. Hoy en día por ahí estamos trabajando más con lo informático, digamos, y por suerte por ahí se puede ahorrar un poquito por ese lado en este contexto tan complicado. Pero bueno, como les decía, hoy quería abrir, porque la otra vez que estuve acá también, eh, y son una seguidilla, digamos, de columnas con malas noticias o con temas, la verdad, que son para lamentarse o preocuparse. Y esta vez por ahí quería traer algo distinto, y quería decirles, bueno, a ustedes y a todos los que nos están escuchando, que la búsqueda de los desaparecidos continúa todos los días. Y digo esto porque, como se sabe, dentro también, bueno, es un poco la punta de un hilo, se supo que el gobierno está desfinanciando, el gobierno nacional de Javier Milei, la CONADI. La CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, básicamente es Sí. integrante de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero que funciona como un portal entre la gente y todos los procesos de búsqueda de identidad de personas que se encuentran aún desaparecidas o que niños que habían sido apropiados en la época de la dictadura cívico-militar. Así es. Esto ya es un hecho, no es un Esto anuncio, no ya es es un una... hecho. Empezó exactamente, empezó el vaciamiento echando trabajadores y trabajadoras, digamos, solapado, y ahora la CONADI finalmente fue totalmente desmantelada y ya no tiene trabajadores operativos. Eh, y quería resaltar, porque, ¿qué pasó? Lo primero que salieron a decir fueron una serie de justificaciones. ¿Y quién, como veníamos hablando en la columna anterior, quién es la persona que está justificando todas estas regresiones y cierres de políticas públicas de memoria, verdad y justicia? El ministro de Justicia, Junio Ujú. Libarona. Julio Libarona decía, principalmente su argumento fue que la CONADI, esperen que se está yendo el tapado que había quedado prendida, Tuki. estaba diciendo que la CONADI se metía, digamos, dentro de la esfera del Poder Judicial, porque hacía investigaciones y trataba de orientar Ujú. Como que había una las investigaciones. superposición, digamos, sería el argumento. Exactamente, entre las investigaciones que hace el Ministerio Público Fiscal y obviamente, y el Poder Judicial de la Nación. Qué raro este argumento, a mí me llama poderosamente la atención, porque es exactamente el argumento que usó el ministro hace 10 días para meterse adentro de las atribuciones del Poder Judicial, de la Justicia Federal, y decirles a ellos cuándo convenía darles prisiones preventivas o libertades a los genocidas. Parece que la vara y los argumentos se usan de una forma bastante contundente, digamos, según para qué lado está la punta política. Si es para regresar atrás en el tiempo con las políticas de memoria, verdad y justicia, no está bueno, digamos, estas atribuciones para una organización como la CONADI, que valga aclarar para todos los y todas las que nos están escuchando, no ha tenido una sola queja del Ministerio Público Fiscal o Ujú. del Poder Judicial. Y bueno, cuando tengamos que liberar genocidas, por ahí la cosa se hace un poco más laxa. Quería resaltar la importancia de la CONADI porque principalmente se la reconoce como eso, como un portal entre las personas, el hombre común, el lego, la mujer común que estaba en su casa, que tenía dudas sobre su identidad y que se arrimaba a abuelas o se podía arrimar al Ministerio de Justicia, donde era atendido por personal de la CONADI, para que de esta forma ingrese en lo que es el proceso de identificación de esa persona. Porque muchas veces
Yo por ahí no, pero todos y todas estamos más alejados de lo que es el Ministerio Público Fiscal, o solamente nos acercamos a Fiscalía cuando tenemos que realizar una Claro, denuncia. claro. Bueno, la CONADI, y que en particular la que se encargaba era la UFICANTE, que es la unidad especializada de Fiscalía para los casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. La CONADI venía a servir como un nexo y estaba integrada por trabajadores y trabajadoras que estaban formadas para acompañar a esas personas, porque es muy difícil enterarte o tratar de afrontar un proceso de reasignación de la identidad. Se trata básicamente de quiénes somos, quiénes fuimos también y quiénes son, bueno, nuestros padres y nuestras madres. Para estas personas que habían sido en muchos casos apropiados y en algunos casos todavía peor por los propios de personas que desaparecieron a sus padres, la CONADI era un organismo muy importante porque cabe resaltar que todavía estamos buscando un montón de nietos y nietas que deberían haber nacido durante el terrorismo de Estado. Ante esta mala noticia, que les dije que iba a tratar de traer buenas noticias, Por favor, te lo eh, pedimos. la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el gobernador a la cabeza, resolvió crear una unidad especializada que siga cumpliendo, al menos dentro de lo que es la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, con las atribuciones que tenía la CONADI, pero bueno, la CONADI lo tenía en todo el país, y saben que es un territorio obviamente muy vasto y con un otro nivel de articulación con otros puntos. Pero, por otro lado, celebramos que se continúe la búsqueda de los nietos y nietas que fueron apropiados durante el terrorismo de Estado. Sí, esto también, ¿no? Reforzando lo que decías, ¿no? Que más allá de que se desfinancie, que por supuesto que es un embate muy fuerte, porque querramos o no, en el mundo casi todo necesita guita, pero que la búsqueda continúa y que por más que hasta incluso los tiempos biológicos ya empiecen a jugar bastante en contra, no es algo que un loco despeinado pueda llegar a frenar, ¿no? Sí, no se desarma tan fácil como Sí. les gustaría, digamos. El otro No, día, hablando con la directora del Hospital San Juan de Dios en el programa del sábado, sí. yo me enteré de algo que no sabía, y eso que uno anda en estas cosas, que es que en cualquier hospital de la provincia uno puede ir a verificar si tiene alguna duda. No es que tenés que ir necesariamente a la sede de abuelas, que hay un trabajo que existe y que ahora se refuerza a partir de esta situación que estás contando, que permite que sea bastante sencillo. Lo que pasa es que tenés que saber que tenés esa posibilidad, pero tenés dudas sobre tu identidad, vas al Rossi, al Gutiérrez, al hospital más cercano a tu barrio, y de ahí se toma la muestra y luego sí va a este espacio de la provincia, que ahora va a tener una envergadura nacional, digamos, en su importancia, pero que ya existe desde antes, y es lo que hace que sea tan difícil desarmar lo otro también. Yo no Sí, lo porque sabía, por ejemplo. es que esto es muy interesante lo que traes, porque son dos líneas de búsqueda. Primero, dudas sobre tu identidad, para saber si, obviamente, si fuiste apropiado o si realmente tus padres son tus padres. Y por otro lado, en el caso de que vos no tengas dudas sobre tu identidad, pero tengas sospechas o tengas la certeza de que un familiar tuyo en tu familia fue detenido o desaparecido, también están todavía a la espera la identificación de 600 cuerpos enterrados como NN y desenterrados, digamos, recuperados por el Que equipo de no se sabe de quién antropología son. argentino Mirá de vos. antropología forense, que es una eminencia en lo que es la antropología forense a nivel nacional e internacional. Fueron llevados a Nicaragua, México, Perú, han trabajado en todo el proceso de memoria, verdad y justicia. Es la verdad un equipo de que no tenemos nada que envidiarle a ningunos profesionales de la materia en ninguna parte del mundo. Entonces, como decías vos, arrimándote a cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, podés dejar tu material genético y tratar de que se identifiquen estos más de 600 cuerpos que esperan reunirse aún Ujú. con sus familiares, O sea, y aportar a también, ese banco de datos con tu exactamente, esa propio sería la ADN. clave, esa sería la palabra, aportar a ese banco de datos para la identificación de estos cuerpos y también en su caso, como vos bien decías, si tenés dudas sobre tu identidad hoy todavía, crees que por ahí podés ser hijo de desaparecidos, Y eso en cualquier también hospital de la acercarte. provincia de Buenos Aires.
a cualquier hospital de la provincia de Buenos Aires, solamente manifestando eso se te va a hacer retirar sangre. Creo que la campaña del EAF era así, con una gota de sangre podés ayudar a identificarlo. Eh, Así que nada, cualquiera que sepa o que tenga dudas o algún familiar o algo, sepa que se puede arrimar y en una de esas obtener alguna clase de información y a su vez también seguir avanzando en lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia. Les quería decir por eso que todos los días se siguen buscando desaparecidos y a veces algunos aparecen. Y si bien siempre doy por obvio que nos referimos también a todos los nietos y nietas que seguimos identificando, me refiero a los detenidos y desaparecidos que aparecen. Les quería comentar que, por ejemplo, el último hallazgo que se tiene registro fue el de Mario Ángel Hernández, que era un abogado de presos políticos, así Sí. figura denunciado en su legajo con ADEP, que fue secuestrado en 1976 en su localidad de Bécar, luego de estar reunido con su socio, no sé si le suena el nombre de Ortega Ortega Peña, Peña, claro. Eduardo Luis Dualde, no Eduardo Dualde del Cabezón, Sí, sino el sí. que fue secretario de Derechos Humanos, y otros que tenían un bufete de abogados que defendían, bueno, gremialistas y también presos políticos, presentaban habeas corpus durante la dictadura militar. Fue trasladado a Campo de Mayo, fue salvajemente torturado y fue tirado de un vuelo de la muerte al Río de la Plata. La marea lo arrastró hasta la costa de La Balandra, en la localidad de Berizo, no sé si ubican por acá cerca. Sí, claro. Por ruta 11 Allí salís. fue, un mes después de ser secuestrado, esto fue en mayo, junio, fines de junio más o menos, fue encontrado por el destacamento policial de las Talas, o los Talas, ¿cómo es? Siempre se me va. Los talas, los talas. Eh, de ahí, la patrulla policial de ese momento le toma las huellas digitales, labra un acta donde dice que por el estado en que se encontraba, podían decir que era una persona entre 45 y 50 años, robusto, de 1,80 m más o menos, que se encontraba desnudo, atado con alambres y con signos de tortura. Le tomaron las huellas digitales, llamaron a la morgue y lo enterraron como NN. Esta información quedó guardada en un archivo y si bien esto no fue estrictamente realizado por el EAF fue el que empezó con esta práctica de comparar archivos dígito, o sea, las huellas digitales, para hablar en criollo, con el registro que se tuvieran cuando una persona iba a hacer el DNI, cuando una persona iba a hacer el pasaporte, la cédula de la provincia, de la Policía Federal que se hacía en su momento. Este cotejo recién se hizo en el 2017 por un programa del Ministerio de Justicia que se había comenzado cuando Nilda Garrera, funcionaria, entiendo que en el gobierno de Néstor Kirchner, pero puede ser el de Cristina, no me acuerdo puntualmente ahora. Y finalmente, en el 2019 se identificó en la causa, llegó ese dato y hasta ahora, por lo que tengo yo, mi información, es la última persona, el último detenido, desaparecido, que siendo, eh, digamos, su cuerpo recuperado, si bien después fue enterrado como N y fue llevado al osario, no se pudieron recuperar sus restos, sí pudo ser identificado y si se quiere, dejó esa categoría tan triste de desaparecido sin que se sepa qué sucedió con él, aunque se haya sido un final tan terrible. Quiero decirles que por eso es tan importante seguir todos los días, año tras año, más allá de los embates biológicos, los embates en los presupuestos por parte de gobiernos negacionistas, de gobiernos con esta clase de políticas públicas, porque es parte de nuestro pasado reciente reconstruir esta historia. Y un país que no tiene bien reconstruido su pasado reciente siempre tiene el poder, la desgracia, si se quiere, Ujú. de volver a tropezar, no sé si con todo ese pasado, pero sí con al menos con algunas piedras que después nos salen carísimas a nosotros en el presente. Por el caso de Mario Ángel Hernández, no quiero dejar de decirles esto, el año pasado fue condenado, este año murió, tenía 100 años, pero fue condenado Sí. Santiago Mar Riveros a la pena de Sí. prisión perpetua y era el jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, por las torturas, por el secuestro y por el homicidio probado de Mario Ángel Hernández, que bueno, finalmente fue identificado. Eh,
creo que en este caso como que sobran las palabras, porque sinceramente es algo que a mí me enoja mucho cuando se dice que todo esto por ahí ya no sirve para nada o que ya pasaron más de 45 años. Es poco. En la historia de un Ujú. país yo creo que es poco y por eso hay que seguir laburando en esta misma línea. ¿Y por qué digo esto también? Porque una de las personas que estuvo con Riveros en Campo de Mayo fue, por ejemplo, Marcelo Cinto Curtó. Marcelo Cinto Curtó creo que ahí le había facilitado una imagen, que por ahí sí esta se la voy a pedir porque está bueno empezar a mostrar estas caras. Se encuentra detenido en Ezeiza porque fue parte de la represión dentro de Campo de Mayo. Marcelo Cinto Curto, que ahí lo tenemos en pantalla en el juicio contraofensiva, fue uno de los responsables de una gran masacre de militantes de la organización Montonero. Este tipo, como así lo ven, recibió la visita privilegiada de un cuerpo de personas del Congreso de la Nación, que participaba activamente de operativo de secuestro, como muy similares, si se quiere, al que acabo de describir que había sufrido Mario Ángel Hernández por el simple hecho de ser un abogado un poco más preocupado por los derechos laborales o la libertad de las personas. Esta semana se supone que se van a discutir tres proyectos para ver cómo se castiga a estos diputados o si finalmente no pasa absolutamente nada. ¿Quién había organizado estos encuentros? ¿Quién había empezado con todo esto? Bueno, el cura Olivera Rabasi, creo que tenemos también por ahí una imagen de él, el cura Olivera Rabasi, con una diputada de La Libertad Avanza que fue a Ezeiza, esta que vemos ahí en pantalla, para los que no tienen ahora en YouTube y tienen ganas de conocer estos rostros, los invitamos después, que fue finalmente expulsado, se estaba quedando en el arzobispado de Zárate Campana y fue expulsado por el arzobispo de ahí, tengo el nombre por acá, Pedro María Laxague. No quiere decir que lo hayan expulsado de la iglesia, pero por comportamientos anticristianos lo expulsó de su De casa, su digamos, entre grandes diócesis, comillas, claro. exacto, de Zárate Campana y lo mandó de vuelta a Mendoza, que es donde él aparentemente es cura. ¿Quién es este tipo, Olivera Rabasi? Olivera Rabasi es el hijo de Jorge Olivera, es un genocida condenado, conocido como el carnicero de San Juan, que dudo que tenga que ver con una actividad profesional, ese apodo. Entonces, cada vez que uno se pone a investigar o a rascar un poquito, cada vez una línea termina siendo un camino que te termina conectando con otro punto, que siempre buscan el mismo final. Y es la impunidad, lo intentaron ayer con las leyes de impunidad, lo intentaron con los indultos, lo están intentando con prisiones domiciliarias a personas que no, por cuestiones de humanidad, no necesitan prisiones domiciliarias, y lo están intentando hoy en día también con proyectos para la liberación o el Ujú. perdón de los peores criminales que tenemos hoy en la Argentina, y que las consecuencias, como en el caso de Mario Ángel Hernández, se ven incluso documentadas en los propios archivos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, y que te llevan esas líneas de puntos y conexiones también brutalmente a la actualidad, ¿no? En relación a esto que decías de, bueno, ese discurso de que pasó hace mucho, acá hablamos de legisladores en funciones, de curas que dan misa, de gente que es protagonista de la realidad social, que integran en algunos casos equipos Sí. económicos también, que definen políticas y destinos del país. Entonces, esa relación y esos nexos que afortunadamente te tenemos a vos y un montón de gente que los investiga y los pone en evidencia, no tienen que ver solo con el ejercicio de la memoria, sino por entender con qué clave se manejan muchos de los personajes que después presentan leyes, diseñan políticas económicas y hacen un montón de cosas que impactan sobre nuestra vida cotidiana hoy, en 2024. Así que creo que es doblemente necesario este ejercicio que estamos haciendo acá. Exactamente, todo eso que vos mencionás no es inocente, ellos saben los espacios que ocupan, ellos saben las posibilidades que tienen, y ante la falta de reacción de quienes obviamente nos posicionamos en una vereda totalmente contraria a las manifestaciones personales, políticas, sobre todo porque son muy antidemocráticas también, de estas personas, tenemos que hacer algo. Charlar acá con ustedes, contárselo a la gente, presentarse en una causa, presentar un amparo, lo que sea que se pueda hacer, siempre suma a también a resistir un poco los embates que tenemos dentro del proceso de memoria, verdad y justicia, que está muy lejos de concluirse todavía, para llevarle el derecho a la verdad a todos los familiares víctimas, que hoy en día siguen esperando también justicia y reparación. Y lo que significa, ¿no? También
que sea la iglesia que, como bien decimos, no lo expulsó, pero sí que como que lo marca, como que algo hizo, que tenga respuestas incluso más rápido que los propios poderes estatales. Sí, Eso, sí. yo creo que hay un vínculo muy importante con lo que comentaba recién Pablo, que tiene que ver con la cercanía que tiene la iglesia también muchas veces con con la propia gente. Zárate Campana fue un bastión de la organización obrera, si se quiere, porque es un cordón industrial importantísimo, ahí al costado del Paraná, hasta Villa Santa Fe en Rosario. En ese momento era impresionante la organización obrera que había. Y la dictadura militar tuvo un plan específico para esa zona que se llamó Operativo Serpiente Roja. De otro día, si quieren, lo podemos conversar. Y es impresionante las consecuencias que tuvo para el movimiento obrero organizado en cuestiones humanitarias. O sea, en criollo, ¿qué quiero decir con todo esto? Zárate y Campana tiene una cantidad impresionante de desaparecidos, de personas torturadas, de personas que sobrevivieron y que cuentan el horror. Y es muy difícil, creo yo, en ese caso, por lo menos ahí, que la iglesia, o por suerte, no sé, sinceramente no sé cuál es el porqué, pero la iglesia está cercana a ese dolor y por suerte esos valores cristianos comulgan con esas personas que realmente la han pasado mal y que no se le pueden seguir cerrando puertas, y menos con todo el tiempo que ya ha pasado y con el tiempo que tuvimos de aprender de este pasado. Completísimo, Esteban, hoy el panorama de la semana, con malas, con buenas, y de todas formas, y ya como para ir despidiendo rápidamente, porque aparte estás en horario laboral y no te queremos interrumpir mucho más, pero fallaría mi oficio periodístico si no te pregunto por la espadita que está ahí atrás colgada en la pared. La espadita. Sí, sí. Sí. Esa espadita de los Power Rangers tiene una historia bastante particular que aparentemente fue recuperada por un cuerpo de abogados, de colegas. Yo conozco a algunos de ellos, que participaron de este mismo equipo cuando esta oficina arrancó. No sé qué año fue, si fue 2012, 2011, y apareció y que la habían colgado por ahí. En un momento, cuando yo ingreso acá, la encontré tirada y dije, ¿qué hace esto acá? Pensé que era de algún niño o niña que por ahí venía y pasaba el tiempo con su madre o su padre a jugar. Y me puse a averiguar, descubriendo la historia de que no era de ningún niño o niña, sino que a un abogado le había llamado la atención, le había colgado y aparentemente, creo yo, que funciona como una especie de amuleto, así que le seguimos respetando ese lugar y no la tocamos, quedó ahí. El Quedó ahí. tipo te investiga la memoria hasta Hasta la espada, de sí. los objetos en el Sí. piso. Un grande, Esteban Me Pereira. llamó la atención. La verdad que siempre un placer, un lujo y un gustazo poder hablar de estos temas que obviamente son fuertes, bueno, que no es que sean agradables, obviamente, pero sí necesarios más que nunca. Y rescato de la columna de hoy, necesarios también en cuanto a tomar conciencia de cosas que se hacen cotidianamente, posibilidades que tenemos como esta de ir a cualquier hospital de la provincia o a sacarnos dudas o a aportar al banco de datos con nuestro ADN, y que es importante mantener en agenda en la medida que podemos, así que te agradecemos como siempre por esa posibilidad. No, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Para mí es un gustazo, un placer. Creo que en cada columna voy aprendiendo un poquito más de cómo tratar de comunicar todo esto, que para mí es importantísimo. Y finalmente me despido con la invitación de todas las semanas, los jueves a la mañana, de la mañana temprano, creo que arrancan 8:30. En los tribunales de 8:50 se están realizando audiencias por crímenes de lesa humanidad, por crímenes cometidos acá en la ciudad de La Plata. No hace falta cita previa ni nada por el estilo, con solo el DNI en mano pueden ingresar, ocupar un lugar y presenciar no es como ir al cine obviamente, pero se puede presenciar es de mañana, por ahí dificulta para quienes están trabajando, pero se puede presenciar en primera persona cómo se está haciendo todavía este laburo de investigar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado. Hablando de la vigencia de todas estas cosas. Abrazo grande, Esteban, hasta el martes que viene. Abrazo grande, nos vemos. Paso entonces la columna de Derechos Humanos a cargo de Esteban Pereira, abogado en causas de lesa humanidad y experto también en reconstrucción de historia de objetos lúdicos infantiles. Le hemos dado la identidad que se merece a la espada.
y por supuesto también a la lucha, a la reivindicación, que cosas de que siguen pasando, eso también es muy importante, ¿no? Para quienes no estaban viendo por YouTube, se trata de una espadita de los Power Rangers de plástico Sí. con mango rojo, que realmente era llamativa Sí. de fondo, así que también te agradezco por habernos sacado la duda a quienes Por supuesto. estábamos viendo eso ahí de fondo y imaginábamos una historia mucho más, una explicación mucho más sencilla. Sí. Lo que es el oficio de la memoria. El tipo agarró, dijo, ¿de dónde salió esto? Lo buscó, lo averiguó y lo colgó ahí como símbolo también. Un grande. Desde 2005